En cuanto a lo que es propedéutica de la gestación, esto van a ser pues los métodos que vamos a usar para recolectar síntomas y signos, como lo hacemos en toda la medicina, y para llegar a un diagnóstico en la mujer embarazada. Lógicamente que primero empezamos con los antecedentes, y si bien pues los antecedentes, sobre todo patológicos, son importantes, los familiares y los fisiológicos, acá lo que a nosotros más nos interesa son los ginecobstétricos, cuando llega la paciente por primera vez a su control prenatal, ¿no? Preguntar sobre la fecha de menarquia, hacer la fórmula del gesta para, que el gesta es para las gestaciones que haya tenido en total, y el para son 4 cifras que ustedes las conocen. La primera cifra es para los nacidos a término, la segunda cifra es para los nacidos pretérmino, la tercera es para lo que incluyan abortos, molas y embarazos ectópicos, y la última es para los hijos vivos en la actualidad. Para nosotros también es un antecedente importante cómo terminaron los partos y sobre todo si hay el antecedente de la cesárea y por qué fue esa cesárea, porque podría repetirse la causa en este mismo embarazo. La fecha del último parto para saber la distancia que ha habido cuando la mujer ya haya tenido descendencia, y lógicamente lo que nos interesa es la fecha de la última menstruación o la última regla, es decir, el primer día, de la última regla. La fecha del Papá Nicolau, si es que lo ha tenido, y ahí preguntando sobre pues episodios de leucorrea, sintomatología mamaria u urinaria que hayan tenido estos pacientes. Y a la exploración física lo que nos va a interesar son 3 puntos: las glándulas mamarias, el abdomen y los genitales. De las glándulas ya habíamos avanzado algo, los cambios que van a ocurrir, y ver pues sobre todo la forma, el volumen, el estado de su superficie, la sensibilidad y las secreciones, y sobre todo examinar el pezón, si es un pezón que se erecta fácilmente, si no esté vertido, si no está umbilicado, etcétera, etcétera, porque lo debemos de preparar justamente para cuando la mujer dé de lactar. Tiene doble finalidad, entonces el examen de las mamas, establecer la normalidad y educar a la gestante sobre estos órganos. En cuanto a la exploración obstétrica, cuando ya se puede hacer abdominalmente, vamos a explorar el útero. Acá lo que vamos a hacer es la altura del fondo uterino, el tono muscular de este, y si hubieran ya contracciones, la frecuencia y la intensidad, y nos puede ayudar esta exploración indirectamente a valorar la cantidad de líquido que tenga esa gestación. Habíamos mencionado pues sobre el aspecto del abdomen, con muchas estrías, y ver pues si es ovalado, esférico, péndulo, ¿no? Sobre todo esto va de la mano con aquellas, por ejemplo, pacientes que han tenido muchos partos, que ya tienen mucha edad. Generalmente es un abdomen pendular y no tanto en las primerizas, en las cuales todavía hay firmeza en la pared abdominal. El volumen nos ayuda a determinar también que quizás entre volúmenes exagerados para la edad gestacional que hemos calculado, estemos ante un embarazo múltiple, un polidramnios o un feto demasiado grande. Y el estado de la superficie, todo lo que habíamos visto anteriormente. La altura uterina es una de las mediciones que hacemos con frecuencia en cada control prenatal, y consiste en medir el recorrido que hay o la distancia que hay desde el borde superior de la sínfisis materna hacia el fondo uterino, ¿ok? Y eso nos permite ver cómo va creciendo este feto de acuerdo pues a los controles que hagamos. Es más, existen algunas fórmulas en las cuales yo puedo calcular multiplicando, ¿ok?, la altura uterina, si lo quiero sacar en semanas o en meses lunares, ¿no es cierto? Por 8 entre 7 lo saco en semanas, y por 2 entre 7 lo saco en meses lunares, que es una terminología que no usamos y no usamos la de semanas. Cuando hacemos el examen abdominal, ya en la palpación, existen acá ya las famosas maniobras de Leopold, que son 4. Las 3 primeras se hacen observando a la paciente con las palmas de la mano. La primera maniobra tocando el fondo para determinar pues qué parte se presenta a este nivel, tocar qué parte hay. La segunda maniobra es tocando ambos flancos maternos y ver pues qué estructuras podemos determinar hacia la derecha o hacia la izquierda. La tercera maniobra es usando solo una mano, generalmente la dominante, para ver
cuál es el polo de presentación hacia la pelvis materna. Y la última, ya se cambia de posición, el examinador mira hacia los pies de la paciente y lo que trata de hacer es ingresar sus dedos entre el polo de presentación, en este caso una presentación cefálica, y la sínfisis materna, lo cual pues nos ayudaría en parte a ver en qué altura de presentación está esa presentación, valga la redundancia. Todo esto trae como consecuencia que podamos usar alguna terminología propia de la obstetricia, como son estos cuatro términos: actitud, situación, posición y presentación. La actitud es la relación que va a guardar los diferentes segmentos del feto entre sí, y la actitud normal es la actitud de una flexión universal, es decir, por ejemplo, muslo flexionado sobre abdomen, pierna sobre muslo y pies sobre pierna. Igualmente, los miembros superiores, el antebrazo sobre el brazo y la mano flexionadas. Incluso la cabecita, como ustedes pueden ver, está flexionado el mentón sobre la horquilla esternal. La situación va a ser la relación que va a guardar los ejes de la madre con el feto. ¿Ok? Si coinciden, es decir, si son paralelos, como acá, la columna del feto con la columna de la madre, decimos que estamos ante una situación longitudinal. Si estos son perpendiculares entre sí, decimos pues que la situación es transversa. Y para algunos autores existe pues una situación oblicua, que para otros es inestable y no debería considerarse, y en la cual pues hay un corte de ambos ejes en un ángulo agudo. En cuanto a la posición, esto se refiere a la relación que va a guardar el dorso del producto con el flanco materno. Así, cuando el dorso del producto en una situación longitudinal está hacia el flanco izquierdo de la madre, decimos que está en una posición izquierda. Y lo contrario, cuando la columna fetal está hacia el flanco derecho de la madre, decimos que estamos en una posición derecha. Lo contrario, mejor dicho, lo que no ocurre es en la situación transversa, como ustedes ven acá, en la cual pues la columna no está en ningún flanco. Entonces acá el punto que tomamos de referencia es la cabecita del feto. Cuando la cabeza está en el flanco izquierdo, decimos que está en una posición izquierda, y si está en el flanco derecho, en una posición derecha. Y en cuanto a la presentación, es la parte pues del producto que se aboca hacia la pelvis materna, y acá existen solo tres presentaciones, ¿no es cierto? La presentación acá cefálica, la presentación podálica en cualquiera de sus variedades, y cuando el feto está en situación transversa existe la presentación de hombro. Finalmente, para terminar la exploración abdominal, lo que debemos hacer es la ocultación de los latidos cardíacos fetales, si es que estamos en una semana en la cual la podemos hacer. Generalmente nosotros lo usamos con el estetoscopio, que nosotros estamos acostumbrados a usar, o en la obstetricia se usa estos llamados los estetoscopios de Pinar o fetoscopios, ¿cierto? Generalmente por vía abdominal, con estos elementos podemos ya estar escuchando los latidos cardíacos más o menos alrededor de las 18 a 20 semanas, y ahí pues habría que ver la frecuencia, la intensidad, el ritmo. La frecuencia normal en un feto es que los latidos estén entre 120 a 160, y esto sobre todo tratamos por las maniobras de Leopold ubicar el foco, es decir, el lugar en el abdomen materno donde mejor se ausculten los latidos cardíacos fetales. Generalmente lo dividimos en 4 cuadrantes, y de acuerdo sobre todo a la situación y a la posición, comenzamos a buscar dónde se auscultarían mejor. Y terminamos la exploración de la gestante con la exploración de los genitales, en las cuales debemos hacer primero una inspección de los genitales externos, viendo su coloración, el estado de la superficie, y después haciendo una especuloscopía para visualizar vagina, visualizar cervix, y terminar quizás con la parte más importante, que es el examen ginecológico, en la cual nosotros hacemos una palpación bimanual con los dedos de la mano dominante dentro de la vagina y los dedos o la palma de la otra mano por vía abdominal, para establecer en primer lugar si el embarazo es temprano, el tamaño uterino, los anexos, etcétera, pero fundamentalmente para establecer acá lo que es la pelvimetría. En cuanto a la edad gestacional,
Lo normal en promedio es que en el ser humano el embarazo dure 40 semanas o 280 días, contados estos desde el primer día de la última regla normal, lo que implicaría pues 9 meses solares o 10 lunares. Pero el embarazo normalmente puede durar sin complicaciones hasta las 42 semanas. Para calcular la fecha probable de parto existen varias reglas, pero la más fidedigna es usar la regla de Nagele, a la cual a la fecha de la última regla deberían de sumarles ustedes 7 días, ¿ok? Y a los meses restarle 3, y eso les da la fecha probable de parto, que indicaría la probabilidad de que en esa fecha la mujer cumpla las 40 semanas. En cuanto a la edad gestacional también, lo podemos calcular por el tamaño uterino que habíamos visto, y sobre todo pues nosotros hacemos uso del ultrasonido, ¿ok? Para tener sobre todo un error mínimo cuando lo hacemos con ecografías precoces, es decir, aquellas que las realizamos antes de las 12 semanas y máximo nos debe dar un error de 7 días. ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos. ¿Cómo hacemos ahora el diagnóstico del embarazo? Este lo debemos de considerar en toda aquella mujer pues que esté en edad reproductiva, ¿no es cierto? Pero lógicamente que tenga vida sexual, porque si no es imposible que quede embarazada, y sobre todo en aquellas pues que tengan la falta del ciclo menstrual. Todas las mujeres se conocen, así sean regulares o irregulares, saben en qué momento tienen la falta de un periodo menstrual. La definición de diagnóstico del embarazo, pues entonces se hace sobre la base de ausencia menstrual, lógicamente, pero en algunas mujeres incluso puede haber una pseudomenstruación, sin saber ellas que están embarazadas, pueden presentar un flujo, pero que generalmente pues ya viene con una hipomenorrea, por ejemplo, cuando vimos alteraciones del flujo. Entonces la regla o el sangrado ya no es el mismo, no es una menstruación normal, y muchas veces eso lo hace confundirla a la paciente y cree que está menstruando, y cuando le hacen por ejemplo una ecografía se ve pues que no hay relación con el último sangrado. Y los síntomas sobre todo pues hallados durante la exploración física o las pruebas de embarazo. Así nosotros todas estas manifestaciones de sintomatología y signología la podemos agrupar así, como los síntomas presuntivos, los signos probables y los signos de certeza. En cuanto a lo presuntivo, acá son sintomatologías que si bien se presentan con el embarazo, se pueden presentar con múltiples otras entidades, ¿no es cierto? Están las náuseas, los vómitos, son clásicos, ¿ok? Pero eso no significa que la mujer esté embarazada. Alteraciones en la micción, fatiga, malestar general, dolor de cabeza, aumento del sueño. Y existen algunos signos también presuntivos, ¿ok? Como son pues las coloraciones o los cambios en la piel. Por ejemplo, la línea bruna en la cual habíamos hablado, el cloasma, que incluso hasta por el mismo uso de anticonceptivos podría presentarse, o por algunas otras enfermedades. Por eso son pruebas simplemente presuntivas. El aumento de peso, sobre todo ya con un embarazo avanzado, ¿no es cierto? O la elevación de la temperatura. En cuanto a los signos probables, estos ya nos acercan más al diagnóstico del embarazo, ¿ok? Y nos dan probabilidad. En primer lugar está pues el retraso menstrual. Lógicamente, ante una mujer en edad reproductiva con retraso menstrual, lo primero que tengo que pensar es que está embarazada. Y existen ya signología más estrecha y en relación a los órganos pélvicos. Con nombre propio están todos estos: el Chadwick, Hegar, Piscassec, el Noble Budí. Lógicamente, cuando tengo una mujer que de repente no sabe que está embarazada y acude y yo veo que hay un crecimiento abdominal, ¿ok? O es más, ella menciona que algo se contrae, las llamadas contracciones de Braxton-Hicks de las que hablamos, o dice se mueve algo dentro de mí, o tengo una prueba de embarazo positivo. Todo esto son signos de probabilidad. Acá están algunos. El Piscassec es la asimetría en cuanto al aumento del tamaño uterino, lo que habíamos mencionado de que al inicio del embarazo el útero crece por distensión mecánica, ¿no es cierto? Entonces esta no es uniforme, a eso se refiere el Piscassec. El Noble Budí, el abombamiento de los fondos de saco laterales. El Oslander es por un pulso palpable en los fondos de saco laterales.
El Chadwick, lo habíamos mencionado, la coloración violácea de cervix y vagina, y el Hegar, que existen dos y que está supeditado sobre todo al reblandecimiento ístmico, como acá. El Hegar 1 es aquel en el cual, pues, con la mano introducida en la vagina, uno tiene la sensación como que la mano abdominal toca la de la vagina, justamente por el gran reblandecimiento del istmo uterino en etapas muy tempranas del embarazo, y el Hegar 2 en el cual uno mueve el cuerpo uterino como una bisagra. ¿Ok? El Piscacé, que es este, acá se ha implantado, entonces hay una deformidad en el útero y uno lo puede palpar en el examen bimanual. Y el noble Boudin en aquellas pacientes que no están embarazadas, habíamos mencionado en anatomía femenina que existen los fondos de saco laterales. Acá uno con el dedo toca que ya está ocupado por el aumento, pues, globuloso del útero. Cuando tiene, pues, un gran abdomen, la mujer, una masa, piensa que es otra cosa. Eso ocurre, no sé si ustedes ya han tenido oportunidad de ver. Las mujeres vienen incluso por emergencia, todo, y se demuestra que al final, pues, es un embarazo, no es un tumor. Y las pruebas de embarazo, que están supeditadas a lo que habíamos mencionado, el dosaje de la subunidad beta de la hormona gonadotrofina coriónica, que se pueden hacer en suero, se pueden hacer en orina. Existen múltiples métodos de hacerlos, generalmente son pruebas inmunológicas. Ya puede ser detectada a los 7-10 días, como habíamos mencionado luego de la fertilización. La de orina no son costosas, la pareja va a la farmacia, compra cuando tiene dudas, ¿ok? Y lo lógico nosotros hacemos en sangre, ¿no es cierto? Hay dos tipos, el cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo siempre me dicen es positivo, ¿ok? Confirmo que es embarazo. Y el cuantitativo nos ayuda sobre todo en algunos casos, por ejemplo, cuando estamos ante una molidatiforme, cuando estamos haciendo el seguimiento que creemos o no que fuera un ectópico, etcétera, etcétera. O muchas veces como un marcador también oncológico. Años atrás no eran muy fidedignas, sobre todo las de orina, tenían que ser positivas determinados 600, a veces se alegraban, no estoy embarazada, se hacía la semana posterior y aumentaban y salía positivo. Hoy en día son tan fidedignas que ya con 20 a 50 mil unidades pueden ser detectadas. Y por último están los signos de certeza, en la cual pues acá sí ya no hay vuelta que darle. Yo encuentro uno de estos y el diagnóstico es embarazo. ¿Okay? ¿Cuáles son? Identificar pues la actividad cardíaca fetal, el reconocimiento del embrión y el feto, lógicamente en etapas muy pequeñas, tiene que ser por ecografía, o sea, demostrarle a la mujer, mira, acá está, le demuestras en la pantalla. Percepción de movimientos fetales activos, pero acá por el examinador, a diferencia del otro que es la madre, decía, yo siento que algo se mueve, pero el examinador no lo siente. ¿Ok? Entonces, pues como ustedes ven, son signos objetivos, ¿cierto? En cuanto a la actividad cardíaca fetal, cuando la gestación es ya pues casi 5 meses, lo puedo hacer simplemente por estetoscopio o con fetoscopio, pero ya desde temprano generalmente lo que hago es el uso de la ecografía transvaginal o la transabdominal. Incluso ahora ya hasta con 5 semanas, 4 semanas, con los mejores ecógrafos lo puedo determinar y veo, ¿no es cierto?, como los latidos, ¿no es cierto? Y si tengo ecodoppler, hasta con sonido. Y si no, con un detector pues de latidos cardíacos fetales. Quizás acá es un poco exagerado, dice más porque todavía está intrapélvico, pero cuando ya el útero comienza a hacerse abdominal, es decir, a partir de las 12, 13 semanas, con un buen detector de latidos yo podría determinar, ¿no es cierto? Y, lógicamente, lo de certeza es viendo acá, pues, ¿no es cierto? Haciendo las mediciones, la silueta, ¿ok? Y acá ustedes están viendo la ecografía. Acá, por ejemplo, ustedes ven la membrana amniótica, el botón embrionario y la vesícula vitelina que le están viendo acá y el pequeño. Y por acá ustedes, lo que les decía, pues pueden ver incluso, va a haber a mayor aumento, cómo se presentan los latidos cardíacos fetales que están acá. No sé si logran ver. En algún momento va a haber un aumento del tamaño. Aquí está, ¿no? O sea, ahí está. Como una cosita una boquita que se abre, ¿no? Entonces ya no, justamente cuando haya dificultad, la mujer, no qué sé yo, esto te permite también diagnosticar si es un diferido o un frustro, y si hay actividad cardíaca fetal, en buena hora, ¿no es cierto? Acá incluso se lograba ver en una toma la membrana amniótica también, se ve bien claro la vesícula vitelina, ahí está haciendo la medición
de la longitud corononalga, ¿no? Está poniendo el caliper acá y el otro caliper acá, y ves por LSN ya la etapa embrionaria que habíamos mencionado hasta las 8 semanas de embarazo. Y la percepción de los movimientos fetales por el examinador. Esta, por lo general, ocurre pues a partir de las 20 semanas. Antes es muy difícil que uno, porque es un feto muy pequeño y más que todo hay líquido, entonces no vas a poder tocar. Y incluso ya más adelante pueden incluso ser visibles, palpables, ¿no es cierto? Tú ves cómo hasta patea el bebé o cómo se mueve. Y todo esto nos trae pues en la mano que también deberíamos hacer diagnóstico diferencial. A veces en realidad no es pues un embarazo, ¿no? Y que es generalmente algo que ha crecido y de los genitales, quistes de ovarios, miomas uterinos, un hematometra o aquella pseudociesis, pues el pseudoembarazo. ¿Alguna pregunta? Entonces, como ya conocemos todo esto, ya sabemos cómo hacer el diagnóstico, lo que nos queda es hacer el control prenatal. El control prenatal es aquella evaluación que vamos a hacer con frecuencia y que sobre todo tiene esto, un enfoque de riesgo, ¿ok? Todo para el bienestar del binomio, de la gestante y de su hijo. En las guías del Ministerio, en las guías nacionales de atención integral de salud sexual y reproductiva, vigentes, pero desde el año 2004, dice a la letra, pues, vigilancia y evaluación integral de la gestante y el feto, que realice el profesional de la salud, ¿okay? En la cual se involucran médicos y personal no médico, también como obstetrices, enfermeras, tecnólogos, muchas veces en lugares alejados, para lograr el nacimiento de un recién nacido sano sin deterioro de la salud de la madre. Considerar que todo embarazo es potencialmente de riesgo. Esa es la importancia de hacer un control prenatal. Pero en nuestro medio, con alta mortalidad, que si bien ha disminuido la mortalidad materna, muchas veces esto sucede porque la gestante ya acude pues o complicada o en el momento del parto y no hay control prenatal. ¿Por qué no acuden las mujeres? Por la distancia a los servicios de salud. Acá es fácil, es comprensible, acá no debería suceder, pero sucede en Lima Metropolitana, que existen muchas mujeres que llegan simplemente a dar a luz o en expulsivo incluso te llegan. El costo. Generalmente esto ha variado, como les digo, esto es tomado de las guías. ¿Por qué? Porque ahora con el sistema integral de salud, casi todas están cubiertas y no debería ser una excusa para no hacer el control prenatal. Demanda excesiva del tiempo de la gestante. Eso sí, ¿no? Por ejemplo, las pacientes del seguro, no sé ustedes no sé si estarán trabajando ya en algún centro de salud o cuando hicieron el internado, por ejemplo, las pacientes van 6 de la mañana, por el CIS tienen que hacer su cola, que no sé qué, recién a las 10, 11 la estás atendiendo. Así es, algo hay que hacer, ¿no es cierto? Falta de poder de decisión de la mujer dentro de la familia, eso es cierto, porque en nuestro medio, en nuestra sociedad, todavía hay un avasallamiento de la mujer y muchas veces, supongamos que haya mayor descendencia, hijos, el padre le dice, no, que vas a ir al control, ¿no es cierto? Yo tengo que ir a trabajar y tú te encargas de los hijos, o quién va a ver a los hijos, ¿no es cierto? No hay mucha todavía poder de decisión de la mujer. Baja calidad de los servicios, trato eficiente por parte de los proveedores de la salud, eso nos involucra a todos nosotros, ¿no es cierto? En la cual pues no hagamos una atención adecuada. Entonces, los objetivos del control va a ser evaluar integralmente a la gestante y a su hijo, identificar signos de alarma o enfermedades asociadas. ¿Para qué? Para prevenir, diagnosticar y tratar las posibles complicaciones que pudieran presentarse. Ir preparando física y mentalmente a la gestante para el parto. Para esto realiza un plan del parto. Y hay que promover el apoyo familiar y social para el cuidado prenatal. Promover la lactancia de la lactancia materna. Esto sobre todo le gusta mucho a los pediatras, en las cuales debe haber una lactancia exclusiva por 6 meses. Prevenir el tétanos neonatal, hasta donde yo sé, creo que esto está bien prevenido. Creo que ya ni se ve esto. Detectar cáncer de cervix y patología mamaria. Por lo que les había dicho, muchas veces la mujer ya se ve obligada a asistir a un servicio de salud por el embarazo, porque si no estuviera embarazada ni va. Entonces, mujeres en edad reproductiva muchas veces llegan y nunca se han hecho un papanicolao de cervix. Entonces, por políticas de salud pública, en el embarazo debemos hacerlo según las guías del MINSA. Si ustedes le preguntan a un oncólogo, te va a decir, ¿para qué vas a hacer eso?
¿Por qué? Porque ustedes vieron que en la etapa de los cambios que hemos visto a nivel del cuello existe, ¿no? Hiperemia, existe edema, reblandecimiento. Eso trae como consecuencia que hayan cambios a niveles celulares. Y muchas veces cuando mandas el Papá Nicolau, el patólogo te responde ascus de repente, porque en realidad él no sabe si esos cambios de celularidad está en relación con algo maligno o no. Entonces se escuda en eso, ¿no es cierto? En los hallazgos de origen indeterminado. Por eso para la mayoría de los oncólogos no se debería tomar Papá Nicolau durante el embarazo. Es una etapa en la cual podemos también hacer uso de consejería, sobre todo para la planificación familiar, adecuada nutrición, que lógicamente en nuestro medio esto sí prevalece, y prevenir la anemia. Entonces, las características del control prenatal debe ser pues que este debe ser precoz, suficiente, efectivo, oportuno, con calidez y tratando de dar educación, ¿cierto? ¿Qué hacemos en la primera visita del control prenatal? Si hay dudas, debemos acá confirmar el embarazo y evaluar la edad gestacional. Para eso usamos pues todos nuestros conocimientos entre pruebas presuntivas, signos probables, signos de certezas, etcétera, etcétera, para dar el diagnóstico definitivo. ¿Está o no está embarazada la mujer? Y evaluar la edad gestacional, porque eso va a ser importante. En nuestro medio, al menos, hay mucha dificultad con esto de la edad gestacional, porque nuestras mujeres no saben cuándo menstruan o no llevan un calendario, y cuando les preguntas, en una cita te da una fecha, a la otra te da otra fecha, y el problema viene a término cuando el ginecobstetra tiene que definir pues si estoy ante un prematuro o no, porque los manejos son diferentes, ¿no es cierto? Detectar cualquier factor de riesgo obstétrico, ¿ok? Ya en la primera consulta, y iniciar pues un plan para continuar la atención obstétrica. Entonces hacemos nuestra historia clínica extensa, ya con todo lo que hemos hablado, la anamnesis, en la cual primero debe haber los antecedentes familiares, los antecedentes personales, sobre todo de enfermedades que podrían complicarme el embarazo, sobre todo, y los ginecológicos que habíamos mencionado anteriormente. Y después vamos a los obstétricos, ¿no es cierto? El número de embarazos, hago mi fórmula, el Gestapara, y en cada eventualidad, por ejemplo, en aquella mujer que ya estaba embarazada, describir, ¿no? Por ejemplo, el aborto, qué tipo de aborto fue provocado, fue espontáneo, fue incompleto, fue frustro, etcétera, etcétera. ¿Cómo terminó? ¿Le hicieron un legrado, le hicieron una aspiración? ¿En qué año y dónde? Porque eso nos ayuda a nosotros a ver cómo es este tipo de paciente. Los partos fueron vaginales, fueron por cesáreas, y si fueron por cesáreas, ¿por qué ocurrió la cesárea? El diagnóstico, y muchas veces nos va a crear esto duda, y cuando ustedes hagan cesárea anterior van a ver pues que necesitamos varios factores adecuados para permitir un parto vaginal. Lo que es peor, si ha habido natimuertos. ¿Por qué ocurrió esto? Prematuros, retardos del crecimiento, y de todos los hijos anteriores, y más si fueron pues por parto vaginal, ¿cuál fue el peso del recién nacido con mayor? De repente pues es una mujer que ha tenido uno de 4.000, no te preocupa la pelvis, por ahí van a salir pues los bebés fácilmente. Datos del puerperio, que es un poco más difícil, la mujer ya ni se acuerda, ¿cómo habrá sido el puerperio? Bien, nomás te dice, sí, bien. Peso y características de los nacimientos previos, y datos sobre la lactancia, si dio o no dio de lactar esta mujer. Y ya en el embarazo actual, si se puede establecer pues la última menstruación normal, ¿ok? Establecer en qué semana de la gestación estoy, si hay manifestaciones locales o generales propias del embarazo, ¿ok? Y si es posible, pues, pero esto varía mucho, la edad a la cual la mujer comienza a sentir los primeros movimientos del feto. Si actualmente tiene actividad fetal y si existe algún signo de alarma, que vamos a verlo más adelante. El examen clínico en el primer control debe ser un examen integral, completo, ¿ok? En la cual examinamos todos los sistemas y, lógicamente, vamos a poner más énfasis en lo que a nosotros nos interesa: mamas, abdomen y el estudio del útero y su contenido, si es que lo puedo hacer. La pelvimetría y el examen de los miembros